la estructura de la oración. Dentro de la estructura de la oración hay un elemento muy esencial que es el sujeto. ¿De acuerdo? Dentro de la estructura de la oración hablamos del sujeto. Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en el sujeto. ¿De acuerdo? Sabemos que toda oración tiene sujeto y predicado, ¿verdad? Pero dentro del sujeto también hay una estructura que hoy lo vamos a ver. Por ejemplo, todo sujeto tiene modificadores directos, núcleo del sujeto y modificadores indirectos. No nos olvidemos. Es como si hablamos del cuerpo del ser humano, ¿verdad? Cuando hablamos del cuerpo del ser humano, hablamos que tiene corazón, tiene un estómago, tiene riñones, tiene muchas partes. Cuando hablamos de las partes del ser humano. Igual, cuando hablamos de las partes del sujeto, no nos podemos olvidar, ¿de acuerdo? Que todo sujeto tiene modificadores directos, núcleo del sujeto y modificadores indirectos. ¿De acuerdo? Esas son las partes del sujeto. Van a haber oraciones donde yo voy a encontrar solo modificadores directos. Hay otras oraciones donde yo voy a encontrar en el sujeto modificadores indirectos. Pero siempre, en todas las oraciones voy a encontrar núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Aquí les traigo algunos ejemplos de las partes del sujeto. Primero, nos dicen que el modificador directo del sujeto acompaña al núcleo directamente, o sea, al núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es la palabra más importante. Es la palabra más importante del sujeto. Y los modificadores indirectos acompañan al núcleo a través de un enlace. En otros casos, a través de una preposición. Por ejemplo, aquí. Aquí hay algunos ejemplos donde hemos encontrado el núcleo. Mi hermano practica tenis todos los días. El sujeto obviamente es mi hermano. Pero el núcleo es la persona, animal o cosa de quien se habla. En este caso, mi hermano es el sujeto. El núcleo es la esencia, es la persona exacta. En este caso, solo sería hermano. O sería mí. ¿Mí es una persona, animal o cosa? Pregunto a cuarto grado. No, ¿verdad? Solo está acompañando al sujeto. Entonces no sería el núcleo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Juan y sus amigos del barrio juegan al fútbol. Obviamente que el sujeto es Juan y sus amigos, porque de ellos está hablando en la oración. Pero el núcleo es la esencia. Sería Juan y amigos. Y sus, ¿por qué no? Porque y no representa a un animal, ni a una persona, ni a una cosa, ¿o sí? No. ¿Me entienden? Entonces, son solo acompañantes del sujeto, para que el sujeto tenga sentido, ¿verdad? Entonces el núcleo, recuerda, el núcleo es la esencia del sujeto. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una cosa. Ahora dice acá, 3 personas desconocidas llegaron hoy al colegio. ¿Cuál es el núcleo de ese sujeto? Personas. Claro que el sujeto es 3 personas desconocidas, porque de eso es quien se habla en la oración. Pero el núcleo es personas. No puede ser 3, ¿verdad? Ni desconocidas. Exactamente, el núcleo es persona, porque en ese caso, en esa oración se habla de personas. Y hay palabritas
yo quiero que tú observes el sujeto, lo que está subrayado de sujeto. Todos observando el sujeto, por favor. Está encerrado en un círculo el núcleo, ¿lo están viendo? ¿Sí? ¿Ven que está encerrado en un círculo el núcleo del sujeto? ¿Sí? Pero hay palabras que están dentro del sujeto que no están en círculo, ¿lo ven? Sí, ¿verdad? Hay palabras que están dentro del sujeto, pero que no están en círculo. ¿Lo ves, Brisa? Por ejemplo, en la primera oración, todos a la primera oración, que he dado como ejemplo. Yamile dijo, en la primera oración, mira el sujeto, por favor. El sujeto es mi hermano. ¿Qué palabra no está en círculo? Solo del sujeto. Hermano está en círculo, Miss. Ya. ¿Cuál no está en círculo dentro del sujeto? Mi practica No. todos los días. A ver, Yamile. Ahí está subrayado el sujeto. Mira, ahí dice sujeto y está subrayado. Dentro del sujeto que no está subrayado, que no está en círculo. ¿El mi? El mi nada más. Pero está dentro del sujeto. Toda palabra que está dentro del sujeto y acompaña al núcleo, porque este es el núcleo, pero no está, las demás palabras dentro del sujeto no están encerradas. ¿Sabes por qué? Porque no son núcleo, son modificadores. ¿Qué son los modificadores? Los que acompañan dentro del sujeto al núcleo. Por ejemplo, mi hermano es el sujeto, el núcleo es hermano. Entonces mi sería un modificador, porque está acompañando para que ese sujeto tenga sentido en la oración. Igual, Juan y sus amigos. El núcleo es Juan, amigos también es núcleo. Pero y sus no está círculo, pero está dentro del sujeto. ¿Me entiendes? Y sus no están en el círculo como núcleo. Entonces, quiere decir que son acompañantes. Y los acompañantes en el sujeto se llaman modificadores. Igual, en la tercera oración, Jacob solamente está en círculo personas, pero me dice que el sujeto es 3 personas desconocidas. Lo que no está en círculo se llaman modificadores. Modificadores. A los modificadores, en palabras así simples, se les llama acompañantes. Son los que acompañan al núcleo del sujeto. ¿Verdad? Son como los amigos del núcleo. Ahora, ya hemos visto el núcleo, que es la esencia del sujeto. Puede ser animal, persona o cosa. Ahora vamos a hablar de los acompañantes. Tenemos 2 acompañantes del sujeto, que se les llaman modificadores del sujeto. Son 2 acompañantes que siempre le acompañan al núcleo. Es el modificador directo o puede también ser otro acompañante llamado modificador indirecto. A ver, dense. ¿Cuándo es un modificador directo? Cuando generalmente dice un adjetivo que se une al núcleo sin que haya una proposición entre ambos. En otras palabras, chicos, en otras palabras, mira, aquí dice, varios niños pequeños salieron a recibirlos. ¿De quién se habla en la oración? Varios niños pequeños. Varios niños pequeños. En este caso, el sujeto sería varios niños. El sujeto sería varios niños. Perdón, varios niños pequeños, porque de eso está hablándose en la oración.
¿ya? El núcleo no puede ser varios, no puede ser pequeños. El núcleo del sujeto es niños. Y tenemos un adjetivo a su costado, un acompañante del sujeto. Es un modificador directo. ¿Por qué? ¿Por qué es un modificador directo? Porque yo te pregunto a cuarto grado, mira, los que quieren aprender, pregunto a cuarto grado. ¿Por qué se dice modificador directo? Porque entre niños y pequeños, al medio de niños y pequeños, ¿hay otra palabra? En medio de niños y pequeños, ¿hay otra palabra? Como una de, una i, o una proposición, palabras pequeñas, ¿no? Como una i, o de repente una de, o con, algo así. ¿Hay? No. Como no hay, entonces ese modificador se llama directo. Pero cuando en el medio hay una preposición, como por ejemplo con, de, y, ya no es directo, porque ya no está acompañándose directo, sino que hay una intervención de una palabra en el medio. Entonces, cuando hay modificador directo, no hay ninguna intervención. ¿Me entiendes? Con los acompañantes. Por ejemplo, el modificador indirecto es un sintagma nominal, ¿ya? Que se une al núcleo por medio de una preposición, ¿ya? Dice, por ejemplo, las provincias centrales de Panamá constituyen el llamado arco seco. En este caso, por ejemplo, el sujeto, lo primero que yo tengo que discernir en la oración, señalar, es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Las provincias centrales de Panamá. De eso se está hablando en la oración. Entonces, veo, núcleo, se hablan de provincias. Provincias es el núcleo. Centrales, como está unida provincia sin ninguna palabra en el medio, es un modificador directo. Y de Panamá, tú te das cuenta, ya en el medio hay una D. Ya hay una D. Ya no puede ser un modificador directo. Porque ya hay una D ahí. Si no estuviera esa D, posiblemente podría ser un modificador directo. Pero ya hay una D ahí que está interviniendo entre el sujeto y este acompañante, que es un modificador. Entonces, cuando ya hay una palabra que interviene, como una de, una i, una con, ya estamos hablando que es un modificador indirecto. Cuando ya hay una intervención de una preposición. ¿Qué es una preposición? Lo que tú conoces, pues. De, con, ¿verdad? Son palabras que conocemos. Vamos a seguir practicando, chicos. ¿Quieren practicar o no? Para que quede más claro, ¿verdad? Para que quede más claro. Y vamos a practicar. ¿De acuerdo? Tenemos el jueves también. Si es que no queda muy claro, tenemos el jueves para seguir practicando. Pero antes vamos a escribir esta parte. ¿Sí?